Bueno, nosotros vamos a explicar las tres miradas sobre las falacias. Bueno, en esta explicación realizaremos el estudio de tres enfoques de las falacias sobre la teoría de la argumentación de Tolmi y Perelman, la pragma dialéctica y el análisis de Aristóteles. Bueno, para entrar en contexto, Aristóteles fue un joven estudiante aprendiz, pero también fue profesor de la Academia de Platón. Pues Aristóteles fue que por primera vez planteó en la historia de la lógica una serie de errores que son conocidas actualmente como las falacias. Bueno, estos son los tres libros más importantes que están relacionados con las falacias. Aquí tenemos las refutaciones sofísticas, la retórica y los primeros analíticos. Aquí miraremos cómo él creó el pensamiento teniendo en cuenta que hay una repartición de papeles entre el que pregunta, el que refuta, el que responde y el que defiende. Bueno, en este caso el que responde debe dar las respuestas que sean claras y directas. Y también el que pregunta y refuta tiene que dar preguntas que sean concretas y que sean entendibles. Si no, el que responde tiene su derecho de cambiar o pedir aclaración, en este caso sobre lo que se están preguntando. Y cuando termina este diálogo, pues el diálogo termina cuando el que pregunta o refuta, al que responde queda claro con lo que pudo hacerlo y también los testigos en este auditorio pueden intervenir en el caso para ser los jueces últimos. Bueno, aquí voy a explicar la clasificación aristotélica de los elencos sofísticos. Bueno, ¿qué son las falacias? Bueno, para Aristóteles la falacia la entendía como sofisma, un argumento que parece válido pero que realmente no lo es, y así fue como el estudio lo planteó. Pues este era un concepto que tenía Aristóteles pero que para otros autores lo ven de otra manera, y más bien lo que él planteaba otros autores lo veían como errores de lógica y Aristóteles viceversa, a ellos lo veía como un paralogismo. Pues en este caso el razonamiento falso que se diferencia del sofisma en el que se enuncia y no tiene conciencia de su falsedad. Bueno, la refutación para Aristóteles era razonamiento que conlleva la contradictoria de una conclusión. En este caso la palabra falacia no existía como un sinónimo en el griego y en el enfoque dialéctico de Aristóteles. Pues este es claro de la terminología que se usa al que se refiere al cuestionamiento, al cuestionador, al responder, al respondedor. Bueno, aquí podemos encontrar tres tipos de refutaciones sofísticas. Bueno, está refutaciones que dependen del lenguaje, que es la ambigüedad, anfibolia, combinación de palabras, división de palabras, acento erróneo, la forma de expresión usada. Y la otra son refutaciones sofísticas que no dependen del lenguaje. Son el accidente, uso de palabras en sentido absoluto o de cierto respecto. Cesión errónea de la refutación. Presuponer el punto de partida, el consecuente, la no causa como causa, hacer sus preguntas en una. Bueno, en la retórica, Aristóteles se basa en que es un sentido estricto que se refiere a las pruebas de persuasión, todo lo relacionado con la manera en que nos persuade a nosotros como seres humanos, y también él nombra nuevos tópicos de formas, y el primero de ellos tenemos los que surgen de las palabras empleadas. Estas nos afirman del todo lo que es verdad de las partes o viceversa. Debemos usar un lenguaje indignante, usar un signo o un simple caso como cierto evidente. También presentarlo accidental, esencial, para argumentar desde el consecuente presente como causas que no son causas, u omitir cuando, el, cómo, en tiempo, en circunstancia. Bueno, y por último tenemos que confundir un absoluto universal con un particular. Bueno, dentro de la historia de Aristóteles se basa en las 13 falacias. La primera de ellas es la falacia de generación apresurada. Esta saca conclusiones generales basadas en una muestra insuficiente. Está la falacia de la falsa causa, pues esta busca atribuir una causa incorrecta a un evento. Está la falacia del hombre de paja, que esta busca extorsionar o exagerar los argumentos del oponente para refutarlos, pues así es más fácil. La cuarta es la falacia del argumento de populum. Esta busca ver que es algo verdadero o correcto solo porque muchas personas lo creen y lo hacen. La quinta falacia del argumento verecudian es esta falacia busca aceptar una afirmación como verdadera solo porque una persona de autoridad dice que es así. Esta es la falacia del argumento de ignoratiam. Esta busca creer que es algo cierto solo porque no se puede probar, porque es falso o viceversa.
La séptima es la falacia de la petición de principio, que esta busca presentar como evidencia lo mismo que se está tratando de mostrar. La octava, tenemos la falacia del ataque personal, pues esta busca desacreditar a alguien en lugar de refutar con sus argumentos. La novena falacia es del falso dilema. Esta falacia busca presentar solo dos opciones, cuando hay más posibilidades disponibles. La décima es que es la falacia del hombre fuerte, y esta falacia pues busca argumentar que una posición es correcta porque el que la sostiene es poderoso o humanante. Bueno, la 11ª falacia, que es la dependiente resbaladiza, esta busca afirmar que si se permite un pequeño cambio se desencadenará una serie de eventos negativos inevitables. La 12ª es la falacia del promedio dorado, pues esta busca suponer que la verdad se encuentra en un punto medio entre dos extremos sin considerar otros factores relevantes. Y por último, la 13ª falacia es la afirmación gratuita. Esta busca hacer afirmaciones sin proporcionar las pruebas o evidencias suficientes para respaldarlas. Bueno, yo tengo un ejemplo. Yo probé un mango, pero yo digo que todos los mangos están podridos. En este ejemplo yo tengo un ejemplo, y es que yo probé un mango, pero yo digo que todos los mangos están podridos. Pues este ejemplo que estoy proponiendo la doy con la falacia de la generación apresurada, porque me estoy apresurando antes de tiempo. Miradas religiosas y culturales sobre las falacias. En el contexto religioso tenemos que las falacias son argumentos incorrectos o engañosos utilizados en discursos sobre la fe, las doctrinas y las creencias. Aunque muchas religiones promueven la argumentación y la reflexión lógica, en algunas ocasiones se recurren a las falacias para rechazar posturas opuestas o para que el creyente tenga más fe. Un ejemplo de esto es cuando se sacan conclusiones a partir de pocos casos. Una vez alguien dijo que todos los ateos eran inmortales porque conocía a uno que robaba. Esto crea prejuicios en comunidades religiosas o no religiosas. Se justifica una creencia que ha existido por mucho tiempo. Esta doctrina es verdadera porque se ha enseñado por siglos. Esto limita a la adaptación a nuevas religiones y a las relaciones sociales. Otro caso, que es el más impactante, es que solo tienes dos opciones y son las dos únicas posibles. O crees en Dios o eres una mala persona. Esto reduce la complejidad de las creencias individuales y limita el diálogo interreligioso. Y tenemos como último caso que se usa la autoridad como figura irrefutable. Esto es cierto porque lo dijo el Papa, esto es cierto porque lo dijo el Padre, esto es cierto porque lo dijo el imán y esto es cierto porque lo dijo el rabino. Esto impide el pensamiento crítico y el cuestionamiento de dogmas. En la mirada cultural tenemos que las falacias justifican tradiciones o costumbres sin un análisis racional. Por ejemplo, este libro es el mejor porque un crítico famoso lo dijo. Esta película es la mejor porque todo el mundo la ve. El toreo debería mantenerse porque es parte de nuestra cultura. Esto justifica la discriminación en nombre de la tradición y además puede perpetuar prácticas dañinas. Por otro lado, fomenta la falta de pensamiento crítico en el consumo cultural. Mirada política. Las falacias aquí se usan para manipular la opinión pública y desacreditar adversarios. En este caso dice, o apoyas a la ley o estás en contra del pueblo. Mi oponente quiere acabar con la democracia, o incluso no confíes en él porque tiene escándalos personales, cuando lo personal no tiene nada que ver en lo profesional. Esto impacta mucho en la falta de debates fundamentados, las personas que sean manipular de campañas electorales y la polarización en la sociedad, porque hay gente que simplemente quiere que tú hagas lo que ellos quieren. La mirada social. Las falacias en los discursos sociales afectan la percepción de grupos de humanos o problemas colectivos. Un ejemplo de estas falacias es que dicen que todos los inmigrantes son delincuentes, o si no apoyas esta causa eres una mala persona, y que la pobreza aumenta porque la gente es perezosa, cuando esto justifica la discriminación. Tú no puedes discriminar a alguien si no lo conoces. Manipula el apoyo a causas sociales, porque van a decir, ay, es que si viene una persona de Venezuela es un ladrón, cuando no es así. Además, esto perpetúa los prejuicios. Uno no puede juzgar a nadie sin antes conocerlo. A veces juzgamos a las personas que son de otros países, que son venezolanas, que son ladrones, cuando los que nos roban son de aquí, de nuestro país. En la mirada económica tenemos que las falacias justifican políticas sin bases sólidas.
Un ejemplo, el salario mínimo subió, por eso hay inflación. O el capitalismo es bueno porque todos lo usan. En otra parte tenemos que el economista dice que el modelo funciona, así que debe ser cierto. No nos podemos llevar de estas personas porque es en lo que trabajan. Si un economista dice que funciona algo, es por el bien de él, no creas que es realidad. El estudio de las falacias en la argumentación es fundamental para la comunicación social, ya que los comunicadores son responsables de dar una información clara, objetiva y sin falacias. En los medios de comunicación, la publicidad, el periodismo y la comunicación pública, las falacias pueden distorsionar la verdad e incluso afectar la opinión pública. Por eso, un comunicador social debe ser capaz de identificar y evitar falacias para garantizar debates informados y mensajes responsables. Por otro lado, un comunicador debe tener la responsabilidad de informar con precisión. Si no detecta una falacia en discursos políticos, publicitarios o sociales, podría contribuir a la desinformación de cualquier noticia. Por ejemplo, hay una noticia que afirma que los inmigrantes son los que han aumentado el crimen en Colombia, cuando esto no tiene datos verificables. Esto fomenta la desinformación y el odio a los inmigrantes. En conclusión, el capítulo 11 es crucial en comunicación social porque permite desarrollar habilidades críticas e incluso analizar discursos sin ninguna manipulación. Un comunicador bien informado sobre falacias puede contribuir a una sociedad más reflexiva y menos influenciada por argumentos engañosos.